Entonces, buenas tardes. Un gusto para mí poder acompañarles en el desarrollo de este tema interesante para la vida del estudiante y del docente también, ya sea para el que eh, utiliza el medio virtual para poder desarrollar sus clases y para quien está dedicada a la investigación. Entonces, yo quisiera explicar que el, el software que hoy vamos a estar tocando o vamos a ir conociendo, ya va a servirnos una vez que nosotros sepamos hacer la búsqueda en Internet. Entonces, la búsqueda en Internet es muy importante saberla utilizar, utilizando los operadores booleanos y también las palabras clave para poder hacer una búsqueda científica adecuada en los repositorios, digamos, eh, que contienen la información científica. Pero ese es un tema aparte que podemos programar otra charla para hacerla, ¿verdad? En este caso solamente yo voy a estar mostrando cómo vamos a estar utilizando un gestor bibliográfico para que les pueda ayudar a ustedes a procesar esa información, ya sea para su trabajo de la facultad o para un trabajo de investigación o directamente para su vida de estudiante. Entonces, explicar un poco qué es el Zotero. El Zotero es un software gratuito de gestión de bibliografía. ¿Para qué sirve? Básicamente sirve para poder ir creando una biblioteca personal, en donde yo puedo ir guardando diferentes fuentes de información, sean estas, por ejemplo, pueden ser libros, pueden ser artículos científicos, pueden ser blogs institucionales también. Hay, por ejemplo, sitios del Ministerio de Salud que contienen datos estadísticos o de repente publicaciones periodísticas en las que podemos basarnos para dar mayor fuerza y mayor evidencia a la investigación que estamos realizando entonces para poder guardar toda esa información en un solo lugar. Las ventajas de este software obviamente son múltiples. Una de ellas es que se puede sincronizar con una misma cuenta personal desde varios dispositivos. Eso quiere decir que si yo tengo una cuenta personal, yo voy a poder tener acceso a la información que guardé en una notebook o en la computadora de la facultad o en una computadora en el extranjero, que se van a sincronizar por una cuenta personal, así como pasa con de repente con el Google Drive, ¿verdad? Que yo puedo abrir con mi teléfono, puedo abrir con una tablet, puedo abrir en una computadora. Entonces de esa manera también funciona el Zotero. El Zotero versión celular es una versión que no es gratuita. La versión gratuita solamente permite mirar lo que nosotros guardamos en la computadora. O sea, sincroniza y yo puedo ver en mi celular lo que guardé en la computadora, pero no me permite hacer cambios. Esa sería una primera desventaja. Otra desventaja vendría a ser que tiene una cantidad limitada de espacio para guardar las fuentes. Eso quiere decir que si yo voy a dedicarle mucho tiempo y recursos a la búsqueda de literatura indexada y literatura científica, entonces voy a tener que comprar seguramente más espacio porque hasta 300 megas solamente es gratuito. Y una vez que se llena eso, entonces uno tiene que optar. O compra más espacio o borra las bibliotecas que creó para darle espacio a otras bibliotecas nuevas. En ese caso particular, como yo soy muy defensor del código abierto y de la gratuidad, mi estrategia siempre suele ser establecer una biblioteca con el grupo de alumnos con quien voy a trabajar, hacemos la búsqueda, terminamos de redactar y al final lo que hacemos entonces es un informe final y a partir de ahí vuelvo a borrar todo para tener ese espacio nuevamente accesible. Eso es lo que yo hago particularmente para poder utilizar.
¿Para qué nos sirve el Zotero entonces? Aparte de guardar esta información, también nos sirve para poder trabajar en conjunto con un procesador de texto, que en este caso podría ser, por ejemplo, en el OpenOffice tiene el procesador de texto, en el caso de Microsoft Office también trabaja con el Word, de trabajar coordinadamente para poder hacer las citas. ¿Y qué son las citas? Las citas son aquellas referencias bibliográficas que yo tengo que hacer cuando estoy escribiendo un trabajo de investigación, cuando estoy haciendo redacción científica. Ustedes saben que en la redacción científica yo no puedo escribir absolutamente nada sin decir de dónde estoy sacando esa información. Y esa es una cultura que tenemos que imponer en nuestro país, porque tenemos que superar la cultura del cortapega, porque es una muy mala cultura, una cultura que fomenta la mediocridad. Nosotros tenemos que saber de dónde sacamos esa información y también fomenta, me estoy refiriendo siempre a la cultura del cortapega, la falta de respeto hacia los derechos autorales del científico, de la persona que estuvo desarrollando ese material al cual nosotros llegamos. Entonces, cuando nosotros hacemos una búsqueda bibliográfica, es obligatorio que pongamos una cita. Más adelante vamos a ver los tipos de citas, pero tenemos que poner una cita de dónde sacamos esta información, quién es el autor, de qué material, en qué año se hizo, ¿verdad? Y en algunos casos, cuando es una cita directa, por ejemplo, y se va a utilizar la forma textual de escritura, entonces ahí se tiene que poner inclusive el capítulo y hay que poner el número de página de donde se sacó. Entonces, dicho todo esto, lo que yo quisiera hacer es una demostración con una persona que no tiene ningún manejo previo de lo que es Zotero. Creo que Rodrigo se llama, ¿verdad? Si no me equivoco, así leí yo acá en el Zoom, pero no sé si es así o me equivoco. Entonces lo que vamos a hacer la instalación del Zotero desde cero. Vamos a crear la cuenta de usuario y vamos a ir avanzando en el uso para el guardado de diferentes tipos de fuentes. Vamos a practicar el guardado de un libro físico que tenemos acá en la mano y también vamos a practicar el guardado automático de fuentes que encontremos en internet, las citas que podemos ir encontrando en internet, cómo podemos ir guardando. Y lo último sería hacer la demostración del funcionamiento con el Word, o sea, cómo vamos a ir redactando y cómo vamos a ir creando esas citas de forma automática. Eso un poco es la agenda del trabajo que yo tengo para compartir con ustedes. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a empezar para trabajar con Zotero? Primero que nada tenemos que hacer la instalación. Hay dos instalaciones que tenemos que hacer antes de empezar a usar el Zotero. Vamos a ir mirando. La primera instalación vendría a ser el programa que vamos a usar en la computadora. Y la segunda instalación vendría a ser el icono en la barra de navegación para que se pueda hacer el guardado automático de las fuentes cuando estamos navegando en Internet. ¿Eso qué quiere decir? Que en cada computadora que yo voy a utilizar, voy a tener que hacer esta misma instalación. Y obviamente siempre voy a estar usando mi usuario y mi contraseña, eso no va a cambiar. Y en todas las computadoras donde yo accese esto, entonces va a recuperarse la misma información. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, el lugar de bajada es zotero.org. Y vamos a ir entonces al botón rojo que dice Download. Y ahí tenemos las dos opciones. Vamos a bajar primero la opción que es el programa para funcionar con nuestra computadora. Que obviamente si es que tenemos Windows le vamos a dar directamente ahí, pero si tenemos algún otro sistema operativo como una Mac, entonces tendríamos que bajar esa Mac OS, o si tenemos sistema operativo, operativo Linux,
Si es de 32 bits, tenemos ahí al lado, y si es de 64 bits, también tenemos ahí al lado. Entonces, la mayoría generalmente suele utilizar el sistema operativo Windows, entonces eso es lo que hacemos. Vamos a esperar que baje ahí. Mientras baja eso, entonces vamos a instalar el conector ya también, ahí donde dice instalar conector de Chrome. En este caso, si ustedes usan Firefox, también va a instalarle dentro de Firefox, y en este caso, como Sergio usa el Chrome, entonces va a instalar ahí. Ya tiene instalado. Vos ya tenés instalado, excelente, vamos nomás para atrás, pero en este caso, el que no tiene instalado le tendría que dar instalar. Ahí va a aparecerle la palabra instalar. En tu caso, vos ya tenés instalado, y si te fijas, si querés señalar con tu mouse, mientras Sergio, es el tercer icono al lado de la estrellita arriba. Viste que tenés el primer icono sería de Skype, al lado tenés un icono, exacto, un icono de Adobe, y ese tercero, ahí, ese es el icono de Zotero, que va a funcionar una vez que esté instalado el programa. Ahora ya se bajó el programa, entonces vamos a hacer la instalación del programa, haciendo correr el programa de instalación. Si crees que salga de esta cuenta. Bueno, no quiero que salgas ahí. Ya instalaste todo el Zotero. Vamos a regresar entonces a la página inicial del Zotero. Ahí puedes darle atrás. Y ahora lo que vamos a hacer entonces, puedes darle uno más atrás. Vamos a crear una cuenta. Esa cuenta solamente puede ser creada a partir de aquí, de la página de inicio. No se puede crear en la aplicación que se baja en la computadora. Sí o sí hay que crear en esta página institucional, digamos, de Zotero. ¿Ok? Entonces ahí vamos a irnos al login arriba para poder crear una cuenta. Y ahí entonces tenemos arriba la primera opción en azul, dice registrar una cuenta gratuita. Es muy fácil. La primera cosa que uno tiene que hacer es elegir para su usuario. Si el usuario está disponible, va a aparecer en verde. Y si no está disponible, va a aparecer en rojo. Entonces, de por ahí hay gente que pone su mismo usuario de su correo electrónico para no olvidarse. O de repente pone nombres más complicados. Ustedes pueden elegir el nombre que ustedes quieran. Y si ese nombre se encuentra disponible, va a aparecer en verde. En este caso ahí te apareció en verde. Entonces se pone el correo electrónico, se corrobora el correo electrónico y pueden poner cualquier tipo de contraseña. Y ahí se le especifica que no sos un bot, y siguiente, o registrar. Ahora entonces se genera un correo electrónico que va a llegar a la bandeja de tu correo electrónico para que vos puedas activar la cuenta. Sí, espectacular. Ahora ahí tenés en la bandeja de entrada, dice bienvenido a Zotero, y vas a tener un link para activar la cuenta. Ese sería, si no te da un link, puedes copiar directamente hasta ahí y pegar en un... Entonces ahí dice que ya se activó con éxito, ¿sí? A partir de acá nosotros podemos por el momento dejar de usar y irnos a utilizar el programa. Entonces ahora lo que se va a hacer es poner el nombre de usuario dentro de preferencias, ¿sí? Sincronizar usuario, y abajo se pone la contraseña, que es lo que acabamos de crear en la cuenta de Zotero, y le damos configurar sincronización. Adelante.
En este caso vamos hasta el fondo donde dice OK. Y ahí tenemos la flechita verde en el extremo derecho, superior derecho. Ahí eso es para poder sincronizar. Al darle sincronizar a la cuenta, va a cargar los datos del usuario que cargamos. Evidentemente, esta computadora ya tenía otro usuario y estos son los datos del otro usuario. Pero ahora va a cargar los datos del usuario que acabamos de crear y cuyos datos cargamos en la cuenta de Zotero. Y mientras hace eso, entonces, presentarles digamos, la interfaz del programa. Ven que tenemos tres columnas. La primera columna, donde donde dice biblioteca, es donde nosotros vamos a ir creando las carpetas, bibliotecas y carpetas, ¿sí? En el medio vamos a tener una descripción en la columna del medio. Voy a aprovechar ya que esto tiene, como para ir mostrando nomás, tenemos una descripción de los distintos tipos de fuente que tenemos. Por ejemplo, el icono azul se refiere a un libro. Todos los que tienen ese icono azul está mostrando un libro. El otro icono blanco está mostrando que es una revista académica. Si vos haces clic encima de uno de los iconos azules, vas a ver que en la columna de la derecha te aparece que el tipo de elemento es un libro, ¿sí? Con el título, y generalmente un libro sí o sí tiene que tener el autor y el año. Entonces, en el caso que en internet, por ejemplo, no tenga uno de los datos, nosotros podemos completar a mano esos datos. Es muy importante que tengamos esos datos. Acá tenemos otro. Esto a veces se habrá cargado mal porque la target creo que es ¿verdad? La target, sí, Claro. está mal el apellido. Bueno, en este caso, este es un libro de anatomía y están todos sus autores. Entonces, ahí vemos que sí cumple con los requisitos mínimos del libro, ¿verdad? Ahí tenemos la fecha, es 2014. En este caso también tenemos la edición, que es cuarta edición, se imprimió en Buenos Aires por la editorial Infomédica Panamericana. Esos son los datos que estamos teniendo de este libro. Si haces clic encima de un icono blanco del medio, entonces ahí vamos a ver que los datos van a cambiar. Entonces, en este caso, vemos que no dice libro, dice artículo, revista académica. Ahí vemos el título y el autor también, y vamos a ir viendo qué otros datos podemos ir sacando. Eso es para ir viendo cuáles son los datos más generales que vamos a estar trabajando. Después vamos a ir viendo cada una de las etiquetas a qué se va refiriendo. Vamos a cargar entonces el usuario y la contraseña de 0. Ahí hay que darle configurar con sincronización y OK. Y ahora si querés puedes darle un clic ahí sobre la flechita verde que es para actualizar a la derecha, arriba. Y tiene que aparecer todo en blanco porque vos no guardaste todavía nada. Ahí está. Entonces, así es como se tiene que ver cuando está en blanco el Zotero. Ahora ya recuperamos la cuenta de Sergio. Y acá entonces vamos a tener las bibliotecas que vamos a ir creando. Aquí vamos a tener la información de las fuentes que vamos a ir guardando. Y acá vamos a tener la información de cada fuente que vamos a elegir acá. Vamos a ver qué tipo de fuente es, si es un libro, si es un artículo científico, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la lógica de la biblioteca? La biblioteca es un conjunto, una colección de fuentes. Dentro de una biblioteca yo puedo crear, por ejemplo, una nueva colección que va a ser, por ejemplo, para un trabajo práctico de anatomía. Entonces, yo tengo acá, puedo crear para mí
una carpeta en donde voy a guardar solamente lo relacionado a mi trabajo de anatomía, ¿sí? Pero también puedo crear grupos para trabajar con mis compañeros. Esa creación de grupos solamente yo puedo hacerlo a través del sitio web de Zotero, que estamos acá. Entonces, ¿cómo yo creo un grupo? Acá yo estoy con la cuenta que Sergio creó, voy a grupo y voy a crear un grupo, ¿sí? Acá donde dice crear un nuevo grupo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer ahí? Voy a crear un grupo, voy a crear una biblioteca que va a poder tener varias personas conectadas. O sea que todo lo que yo cargue en la biblioteca, mis compañeros van a poder ver. Y lo que mis compañeros carguen, yo voy a poder ver también. Como una especie de drive, pero de fuentes bibliográficas. Entonces, la misma cosa. Y vamos a poner el nombre del grupo. ¿Cómo es la sigla de la universidad? Unida. 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 Y aquí abajo voy a poner qué tipo de grupo es. Puede ser un grupo público, puede ser un grupo restringido. Entonces, ¿qué tipo de grupo es? Privado, público cerrado y público abierto. ¿Cuál es la diferencia? Privado, nadie puede ver en internet el nombre del grupo. Público cerrado, la gente sí puede ver el nombre del grupo, pero no pueden incluirse de forma automática a no ser que sean invitados por el administrador. Y público abierto quiere decir de que la gente puede autoincluirse directamente con el nombre del grupo, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a crear acá va a ser un público cerrado a quien solamente el administrador puede aceptar o invitar a las personas, ¿sí? ¿Quién puede leer la librería que vamos a agregar? Tenemos dos opciones. La primera es cualquier persona que se encuentre en internet y la segunda es solamente los miembros del grupo. Entonces, en este caso también vamos a poner solamente los miembros del grupo. ¿Quién puede editar las fuentes dentro de la biblioteca? Cualquier persona que forma parte del grupo o solo los administradores del grupo. En este caso vamos a poner solo los administradores. ¿Quién puede editar la biblioteca en sí y quién puede editar los archivos que se guardaron? La misma cosa. Acá, por ejemplo, podemos poner solo los administradores del grupo o cualquier persona del grupo para que podemos poner ahí para que cualquier persona pueda guardar, ¿sí? Pero para hacer cambios en la biblioteca, solo los administradores. En ese caso, entonces ahí guardamos, guardar cambios. Y acá podemos ver que ya fue creado esto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabemos que esto fue creado? Y directamente porque venimos a nuestro Zotero, acá tiene que aparecer el grupo. ¿Cómo hacemos para que aparezca acá el grupo entonces? Lo que hacemos es sincronizar. Entonces acá apareció el grupo que yo creé. El grupo solamente yo puedo crear en la página de internet. No puedo crear aquí en la aplicación, no puedo crear. Tiene que ser únicamente en la página de internet, al igual que la aplicación, al igual que la cuenta personal. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener? Acá puedo tener una serie de bibliotecas y dentro de la biblioteca yo puedo ir creando carpetas también, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos agregando gente? Es muy fácil. Tengo que hacer invitaciones por correo electrónico, pero tenemos que tener en cuenta, en este caso yo voy a invitarme a mí, ¿verdad? Para que me llegue al correo. Y la persona a quien le vamos a invitar tiene que tener una cuenta de Zotero. Si no tiene una cuenta de Zotero, Zotero le invita a crear una cuenta. Entonces, en este caso, fíjense entonces, acá dice invitación a miembros y esta invitación está pendiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que entrar en mi correo a, a aceptar esta invitación, ¿sí? Entonces, voy a hacer eso ahora.
Entonces, yo en mi correo voy a recibir una invitación en donde tengo que entrar a mi cuenta en la página web de Zotero con mi mismo usuario y contraseña, obviamente. Y allí me aparece la invitación en donde tengo que seleccionar la opción de join, que en inglés quiere decir unirse. ¿Sí? Porque ahora me enviaron una invitación para ser parte del grupo. Otra opción que tengo es ignore, que es para no hacerle caso o no dar trámite a la invitación. En este caso, ahora ya hice yo, ya acepté, entonces acá voy a darle un clic en actualizar a la página y van a ver que mi nombre que estaba como invitación pendiente ahora tiene que estar dentro del nombre de los grupos. Ahí está. Entonces, hace rato estaba acá abajo, ahora está acá arriba. Entonces, el administrador, que en este caso es Sergio, ¿verdad? Que es el perfil CONA 4639706, él es el dueño del grupo. Se ve ahí, ¿verdad? Owner dice. Eso es el dueño del grupo. Y el dueño del grupo siempre va a poder cambiar el estatus de los miembros de su grupo. O sea, me puede yo en este momento soy un miembro, pero él me puede volver administrador o me puede sacar del grupo. ¿Sí? Esas son las opciones que yo tengo entonces. ¿Esto qué quiere decir? Que yo cuando inicie mi Zotero también voy a tener una biblioteca que se llame Medicina Unida porque me agregaron a esta biblioteca. Eso quiere decir, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer para ir guardando? Ahora vamos a ir guardando los elementos. Vamos a hacer una práctica manual primero y después vamos a hacer una práctica de internet. Vamos a empezar. ¿Vos tenés algún libro de anatomía a mano o de algo de medicina por ahí? ¿Cerca? Sí, tengo en la ¿Tenés? familia, tengo, Bueno, tengo, entonces tengo. vamos a cargar, vamos a hacer el trabajo de la carga manual de una fuente que no encontramos en internet y que tenemos de forma física. Por ahí puede ser un libro muy importante y que yo necesito cargar de forma manual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos acá arriba, en el icono más, donde dice nuevo elemento, y vamos a seleccionar el tipo de elemento que vamos a cargar. Fíjense qué cantidad enorme de tipos de fuentes de información que podemos cargar, ¿verdad? Podemos cargar artículos de enciclopedia, artículos periodísticos, de revista, revista académica, conferencias, correo electrónico, entradas de blog, entrevistas, grabación de video, ahí tenemos libro, ¿verdad? Y acá se ve, ¿verdad? Informe, manuscrito, mapa, puede ser una patente, puede ser el manuscrito. También quiero aclarar que en investigación el manuscrito es un material que se encuentra aún sin publicar. Por ejemplo, un artículo científico que está terminado, pero que no fue publicado en una revista científica, se llama manuscrito. No porque está hecho a mano, sino porque todavía no fue publicado. Entonces, en ese caso se usa esta opción. Y tenemos también ahí si tenemos secciones de libro o tesis, porque eso también es bastante común que encontremos entre la literatura gris, que es la literatura no indexada, o que no se encuentra en ningún repositorio indexado de forma científica, pero sí muchas veces las universidades ponen a disposición de las personas las investigaciones que hicieron sus alumnos. Aunque esto no esté indexado dentro de las páginas científicas, igual es una literatura interesante y algunas veces nos puede servir como antecedente de la investigación que estamos haciendo. Entonces, también podemos guardar tesis. En este caso, entonces, ¿qué es lo que vamos a usar ahí, Sergio? ¿Qué opción? Libro. Eso. Entonces, automáticamente a la derecha ya tenemos los campos que vamos a llenar. Es utópico pensar que vamos a poder llenar todos los campos porque son demasiado muchos campos. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer en el libro? Vamos a buscar todos
los datos posibles que podamos sacar de este material. A nivel de bibliografía, un libro no puede dejar de tener 3 elementos. Eso quiere decir que tiene que tener estos 3 elementos y puede tener más, pero no menos de estos 3 elementos. Sí o sí tiene que tener el título, tiene que tener el autor y tiene que tener el año en el que se imprimió. Entonces esos son los 3 datos que vamos a tratar de encontrar sí o sí. De por ahí sí tenemos otros datos, como de repente puede ser el número de series, si por ejemplo, un grupo de libros hechos por volúmenes, podemos poner ahí también el número de serie, el número de volumen, podemos poner la edición, si es la primera edición, segunda edición, quinta edición. Eso también suele ser bastante común encontrar en el libro. Y también el lugar. El lugar es el país en donde se editó. Generalmente eso también viene en la tapa o en la contratapa del libro. Y la editorial vendría a ser la casa editora, ¿verdad? También como información adicional, donde dice número de páginas, ahí debajo de la fecha que vos estás ahora cargando, podemos poner la última página que está declarada en el libro. Y abajo, si está en idioma español, le escribimos ES y ya va a aparecer también para completar de forma automática el español. Ahí está. El ISBN es un registro, como una especie de cédula de identidad del libro, que algunos libros traen y algunos libros no traen. El que de abajo que dice URL, esta URL de aquí, vamos a cargar siempre y cuando esté disponible para su descarga en internet. O sea, esa es la dirección de descarga del libro, si es que encontramos en internet. Esto vendría a ser más o menos lo mínimo que tendríamos que tener si estamos hablando de un libro, ¿sí? Entonces, un libro, y así yo puedo cargar también artículos científicos, puedo cargar tesis de forma manual. Entonces, recurriendo acá, ¿verdad? Nuevo elemento, y ahí elijo qué tipo de elemento, y automáticamente para la derecha me va a pedir qué tipo de información es la que yo necesito recabar. Ahora vamos a hacer esto de forma automática. Vamos a suponer que hicimos una búsqueda en internet, como estaba explicando eso también. Ese es un tema aparte, ¿verdad? La búsqueda indexada. Pero vamos a suponer que nosotros hicimos una búsqueda en internet. En este caso, vamos a irnos a Google Académico. Porque es uno de los lugares donde más rápido vamos a encontrar los temas. Entonces, generalmente cuando uno hace una búsqueda, tiene que buscar por palabras clave. Entonces vamos a hacer una búsqueda por palabras clave sobre algún tema que vos quieras buscar, Rodrigo. No sé si querés poner ahí. Podés poner 2 palabras que se relacionen una con la otra o más de 2 palabras como para hacer esta búsqueda. Sobre un tema que te interese conocer. Yo creo que tenés que poner todo, tuberculosis. Otra palabra clave puede ser miliar, excelente. Y otra palabra más, ahí tenés algunas palabras que puedes usar, por ejemplo, tratamiento, diagnóstico, fisiopatología, síntomas, niños. Ahí, excelente. Entonces, aquí vemos que tenés 2.230 resultados, ¿sí? Entonces, acá lo que es importante es ir buscando cuál es la información más de estos 2.000, cuál es la que voy a utilizar ahora. Entonces, yo puedo utilizar en este caso, en el buscador,
por ejemplo, en vez de buscar en todo el título, voy a poner solamente en el título del artículo, no en todo el artículo. Entonces, estas palabras, si están en el título del artículo, se van a referir exclusivamente a lo que es eso, y va a ser mucho menor la cantidad. Eso vamos a darle en otra charla. En este caso, ya es bastante difícil, entonces vamos a sacarle este fisiopatología y la vamos a dejar con tuberculosis miliar nomás. Vamos a ver si con estas dos palabras, yo creo que con eso sí va a haber. Hay ahora 167 resultados nomás ya, ¿verdad? Bastante menos. Entonces, otro filtro que le puedo aplicar si yo quiero saber los últimos avances de esto, acá hay un filtro de tiempo. Entonces yo puedo pedir que esto me habilite a partir del 2016 en adelante. Y le doy nuevamente a buscar y vamos a ver que este 167 se va a reducir muchísimo más, ¿verdad? A 27 resultados nomás. Bueno, entonces a partir de acá, cuando ya tengo una cantidad pequeña, y esto yo creo que tiene que ser un tema de capacitación aparte, cómo usar el buscador académico, entonces vamos a ver vamos a elegir el tipo de fuente. En este caso acá tenemos, esta es una fuente, vendría a ser entonces el título. En verde tenemos acá los autores. Acá tenemos, en este caso, esta es una revista, Medicina Interna tenemos que ver de qué país es. Esto está en una revista. Y acá tenemos algunas informaciones sobre esa fuente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? A partir de acá lo que vamos a hacer, vamos a seleccionar. Yo voy a abrir acá en una tabla al costado, en una pestaña al costado para no perder esta búsqueda. Y entonces acá yo tengo acceso a esta publicación. Como ustedes se dan cuenta, esto todavía no es el PDF. Esto vendría a ser como una página web de donde está cargada la información, pero todavía no es el PDF. Aquí está el link para bajar el PDF completo. ¿Ven? Pero ¿qué pasa? Que en esta instancia el Zotero ya puede guardar. Si yo pongo acá, encima del conector de Zotero, ahí me dice embed metadata, que esto está embebido con metadatos. ¿Y qué son los metadatos? Y justamente los metadatos son estos datos de aquí, de la derecha, que están relacionados con una fuente. Entonces, cuando yo busco en internet algo que ya tiene metadatos, va a pasar lo siguiente. Yo le voy a dar un clic ahí y me va a decir que está guardando en Medicina Unida, porque Medicina Unida es lo que está seleccionado acá, ¿ven? Y acá ya me guarda de forma automática un artículo de revista académica y ya me guarda todos los datos que yo tuve que cargar a mano. Esto ya está guardado porque viene de un repositorio institucional indexado de forma científica. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hago este guardado, no necesito bajar el PDF. Directamente al hacer clic en el conector del Zotero ya tengo guardada toda la información. Voy a probar con otro artículo, pero ahora voy a bajar el PDF y vamos a ver cómo recuperar desde un PDF. Vendría a ser nuevamente el artículo, pero este solamente me van a dar si tengo usuario. Tengo que comprar, ¿sí? Me dice comprar el PDF. En este caso no es una opción, ¿verdad? Porque estamos tratando de encontrar de forma gratuita. Pero igualmente, si yo sé, ya tengo acá el resumen y tengo los datos, igual yo puedo guardar. Solamente que no voy a tener el PDF total.
Puedo guardar acá. Si me voy a mi Zotero, voy a revisar y tiene que aparecer aquí debajo. Ahí está. Solamente que no voy a tener el PDF. En este otro anterior, acá tengo el PDF porque era gratuito. ¿Ven? Entonces yo puedo hacer doble clic sobre ese PDF y voy a tener acceso al documento total. Ahí tengo entonces el artículo de forma total para mi revisión. Entonces, de esta manera yo lo que voy haciendo es ver cuáles son las opciones gratuitas que tengo y las que no son gratuitas igual puedo guardar, solamente que no voy a tener acceso al sitio total, ¿sí? Perdón, al artículo total. Igual puedo ir viendo otras alternativas. Vamos a ver otro PDF. Acá nuevamente van a ver como esto que está acá dice guardar página web, pero cuando yo entro, esto tiene que ir cambiando. Ahí dice ya es otro, ¿verdad? Acceso a este sitio. Esto en este caso es, vamos a ver si se puede bajar acá. No tenemos la opción de bajar el PDF. Revista de Biología Colombiana. En este caso, este es el PDF. Yo puedo guardar este PDF. Voy a mostrar la otra forma de recuperar el dato también, ¿sí? Yo puedo guardar este PDF. Voy a poner un poco en tu escritorio para que no se me pierda porque no sé qué tenés por tu compu. Voy a guardar ahí. Y una vez que tengo este PDF descargado, también vamos a suponer que tengo un compañero que me pasó un artículo en PDF, entonces ese PDF yo puedo llevar a Word automáticamente así, ¿sí? Traigo a Word digo a Zotero, y descargo ahí el PDF. Entonces, este PDF va a empezar a buscar en internet, aquí, va a empezar a buscar sus propios datos. Y si es que tiene datos, acá le puedo dar extraer metadatos, entonces ahí tenemos los datos de este PDF. Este es el PDF y estos son los metadatos que nosotros cargamos de forma manual hace rato, pero ahora con ubicar el PDF aquí en esta zona del medio, entonces esto se recuperó de forma automática. ¿Sí? Eso es lo que nosotros hicimos ahora. Entonces, todo lo que yo vaya guardando va a ir guardándose de forma automática con los metadatos ya de forma automática. Y en este caso, este link que tenemos acá es solamente una cita. No es un artículo, no es un libro, pero igual yo voy a poder guardar. Fijémonos entonces que yo puedo hacer un clic ahí y esto va a ir cambiando. Ahí dice web, página web. Vamos a ver cuál es la... Aquí no puedo guardar, entonces voy a ver cómo guardar acá. También en los resultados, aquí, en citar, puedo ver cómo yo puedo citar eso. Y ahí tengo de acuerdo a los varios estilos de cita. Acá tengo, por ejemplo, cómo tendría que citar esta fuente según APA, según ISO 690 y MLA. Entonces acá yo puedo utilizar en Node el formato del Zotero y me pregunta si esto quiero guardar en Zotero.
y le voy a dar OK y puedo recuperar. Entonces esto también se guarda en Medicina Unida. Voy a entrar a Medicina Unida a ver si es cierto. Y ahí tengo tuberculosis ganglionar y tuberculosis miliar en pacientes VIH positivo. Abro la fuente y ahí encuentro que es solamente la cita, no tiene el material. ¿Sí? Entonces, algunas veces vamos a poder entrar a buscar la cita en internet y algunas veces vamos a encontrar el texto completo. ¿Ahí está? Entonces, en este caso, depende mucho también de saber utilizar los términos de búsqueda. Hay muchas bibliotecas que se pueden utilizar para buscar, por ejemplo, la colección Cielo. Es una colección de revistas en salud, en donde puedo buscar el mismo tema. La diferencia es que acá solamente se va a referir a temas salud. Ahí tenemos, por ejemplo, 91 artículos y tenemos los filtros de búsqueda. Por ejemplo, de estos 91 resultados que tenemos, ahí va diciendo cuántos son por países. Por ejemplo, 31 pertenece a Brasil, 15 a España, 10 de Colombia. O sea, ¿de qué país se hicieron estas publicaciones que son de salud? Este es un sitio muy, muy importante para todos los que estudiamos carreras de salud, porque es un sitio donde se publican cosas de salud muy interesantes. Entonces acá podemos aplicar filtro por país, después podemos aplicar filtro por nombre de revista, aquí, por nombre de revista, y voy viendo cuántas publicaciones, o de ese 91, cuánto corresponde a cada revista. Puedo también aplicar filtro por idioma. Tengo entonces en español, en portugués, en inglés, porque Cielo es un sitio brasilero, entonces tienen mucha literatura escrita en inglés y en portugués, pero nosotros podemos filtrar solamente lo que es en español. Y también podemos hacer un filtro por año. Por ejemplo, si yo quisiera de los últimos 5 años, entonces tendría que hacer el 2017 para arriba, 2016 para arriba, ¿verdad? Y ahí me va dando el resultado. Y acá por área temática, ¿verdad? Ciencia de la salud, humanidades, medicina, pediatría, etcétera. Cada uno con la cantidad al lado. Entonces yo lo que voy a hacer es ir filtrando. Ahora, por ejemplo, yo filtré los últimos 5 años, entonces ese 91 se va a transformar en 14 nada más. O sea, mucho más fácil de manejar la cantidad. Lo que yo tengo que hacer es siempre tratar de ir encontrando la menor cantidad posible de resultados, pero que vayan exactamente con la búsqueda que yo estoy realizando. Entonces, la misma cosa acá. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Elijo la fuente. Aquí entonces, por ejemplo, desafío diagnóstico y terapéutico de la tuberculosis en terapia intensiva. Voy a abrir acá en una nueva ventana. Voy a ir mirando cómo esto se va a ir transformando. De web page pasó a embed metadata. ¿Verdad? Ahí me dice Sotero Cielo. Cielo es el sitio ya. Entonces, la misma cosa. Si yo voy a guardar, voy a fijarme entonces, puedo bajar el PDF primero y cargar el PDF en el Sotero, no hay problema, pero con esto ya se guarda de forma automática. Entonces, hago un clic ahí y ya me dice que está bajando en Medicina Unida, que es la biblioteca que creé, y me dice que está bajando el PDF completo, el full, ¿sí? Entonces, yo quiero saber, desafío diagnóstico en terapia intensiva, ¿verdad? De tuberculosis. Entonces, entro nuevamente en mi Sotero y ahí tengo el desafío diagnóstico y terapéutico de tuberculosis en terapia intensiva. Y de esta manera yo voy a ir cargando entonces mi Sotero. Otra forma importante es, por ejemplo, cuando yo tengo una página institucional, vamos a suponer el Ministerio de Salud, porque yo tengo algunas cosas, algunos datos importantes que yo tengo que guardar ahí. Parece que es.
Entonces vamos a suponer, vamos a buscar algunos datos estadísticos y vamos a ver cómo vamos a guardar eso en el Zotero. Porque también eso es importante. Cada fuente hay que guardar de acuerdo al formato al que pertenece. ¿Por qué? Porque en el momento de hacer una cita bibliográfica, un libro se cita de una manera, un artículo científico se cita de otra manera, un blog institucional se cita de otra manera. Entonces, cada uno tiene que tener guardados sus datos para que Zotero nos pueda generar después de forma automática esa cita. Eso va a ser después. Ahora estamos guardando información. Entonces vamos a suponer acá, vamos a abrir, por ejemplo, el calendario de vacunas. Bien, acá yo tengo un calendario de vacunas y yo voy a poner este calendario de vacunas en mi trabajo de investigación y yo tengo que guardar de dónde yo bajé, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a ir directamente a Zotero y voy a guardar. Entonces vamos a ver que dentro de Zotero tengo un nuevo icono que no tenía hasta ahora. ¿Sí? Entonces ya tengo 3 iconos. Este icono pertenece al libro, ¿verdad? Este icono pertenece a artículo científico y este icono pertenece a una página web. Entonces, página web, ¿qué es lo que yo tengo que completar de página web? Título, programa ampliado de inmunizaciones. Yo eso entro a mirar a ver si es que está bien ahí. Acá está el título. Programa ampliado de inmunizaciones para Wi-Fi. Está. Voy a ir completando a mano lo que me falta. Autor. En este caso, entonces mi autor va a ser Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Y la fecha, tengo que ver si es que hay alguna fecha de publicación para poder poner ahí. Eso también es muy importante porque tenemos que decir de cuándo es la información que nosotros estamos facilitando. Si está a mano la información. En este caso acá vemos que la fecha que tenemos a mano es 2019. Entonces esa es la fecha que nosotros tenemos que poner acá. Si no tenemos meses ni día, entonces directamente se pone el año. En este caso también podemos completar el idioma en el que está hecho. Y entonces ahí tenemos completo la página web. ¿Sí? Entonces podemos ver que podemos guardar artículos científicos con su original, o sea, con su PDF original, artículos científicos sin el PDF, en este caso, ¿verdad? Porque vimos que había que pagar. En este caso guardamos la información de lo que tiene que ver con la página del artículo, o sea, toda la información del resumen de los autores, etcétera, metodología, pero no podemos tener acceso a todo el material porque es de pago. Y en este caso de acá arriba, directamente esto vendría a ser una cita. Esto solamente es una cita bibliográfica, ¿sí? No contiene ningún otro tipo de información más que la cita. El nombre de la fuente y los autores. Entonces, dicho esto, vamos a ver para qué es lo que nos sirve estas cosas. Voy a ver si es que... Bueno, acá justamente lo que estamos haciendo es entrando desde otra computadora y Sergio está sincronizando los datos de lo que cargamos con anterioridad en la computadora anterior, entonces tiene que empezar a cargarse aquí los datos de lo que guardamos, ¿verdad? Que adentro de Medicina Unida ahí tenemos todo lo que guardamos, que son nuestras fuentes de datos. Entonces, para empezar a trabajar con el Word, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, acá nosotros tenemos un PDF que no tiene una categoría creada. Vamos a ver después cómo vamos a intervenir eso. Tenemos libros. Tenemos 2 libros. Luego tenemos acá un artículo científico.
Y tenemos también un documento, en este caso es un informe de la Semana de las Américas, de vacunación de las Américas de la OPS. Tiene otro tipo de icono. Y también tenemos una página web, en este caso del PAI, ¿verdad? Del Programa Ampliado de Inmunizaciones Guardadas. O sea, todos estos son los tipos de fuentes que estamos tratando de guardar, o sea, que guardamos y que ahora vamos a utilizar para hacer las citas. Primero que nada, este PDF que está suelto acá, yo tengo que saber qué es, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer un doble clic sobre el PDF para poder identificarle, para que se abra y yo vea. En este caso, ¿por qué no se guardó de forma automática? Porque en el sitio donde se bajó no tenía no tenía los metadatos ingresados, entonces Zotero no pudo recuperar esos metadatos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer ahora? Vamos a entrar a mirar la información de esa fuente y vamos a cargar de forma manual. Eso es lo que nosotros vamos a hacer ahora. Entonces, al hacer doble clic sobre el PDF, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a abrir el PDF para que podamos leerlo. Necesitamos leerlo para poder extraer los datos y cargarlo dentro de Zotero. Ahí tenemos entonces, vemos que es un libro sobre tratamiento de enfermedades infecciosas, de las enfermedades infecciosas. En este caso entonces lo que yo voy a hacer, yo acá solamente abrí esto para mirar, entonces puedo copiar el nombre, voy nuevamente a mi Word, a mi Zotero, perdón. Lo que voy a hacer ahí entonces a partir de este PDF, como acá en el PDF esto no está clasificado, voy a darle un clic derecho y ahí le doy crear elemento contenedor. Le voy a dar entrada manual porque voy a cargar a mano. Entonces, aquí, en vez de documento, voy a poner libro. En lugar de título, voy a pegar lo que acabo de copiar ahora del PDF. Voy a buscar entonces el autor. Autor en este caso es OPS OMS, ¿verdad? Organización Panamericana de la Salud. Organización Mundial de la Salud. Bueno, ¿qué más puedo ver de aquí? Veo que es la del año 2018, 2017, 2018. Voy a cargar entonces año 2018, séptima edición. Esos son todos datos que yo puedo ir cargando acá entonces. Decía fecha 2017, 2018. Edición, decíamos que era la séptima edición. Vamos a mirar qué otro dato podemos ir sacando del PDF. Estados Unidos, ¿verdad? Ese vendría a ser entonces lugar. Esto evidentemente está en español, puedo cargar que está en español y sigo buscando otros datos que puedo sacar aquí. Voy a agrandar un poquito más. Ahí tengo también el ISBN, que es el número de identificador. Puedo copiar y cargar también. Voy a buscar acá. Ahí tengo ISBN. Copio. La dirección web de la que se puede descargar. No, la dirección en este caso es ya de Zotero. Esto podemos dejar nomás ahí porque no voy a poder recuperar desde ahí. Esto es la dirección de la computadora, no es la dirección de internet. Bueno, entonces con esto yo tengo actualizado mi base de datos de Zotero. Entonces, lo que yo tengo que entrar a instalar los complementos que van a trabajar con los procesadores de texto. Como les decía, en este caso vamos a instalar el que es de Office, el que trabaja con Word, pero también tenemos la versión LibreOffice, ¿verdad? Que es para el que trabaja con el programa que es similar. Entonces activamos los dos, activamos el de Word para Windows y activamos el de LibreOffice también. Entonces,
ahí le tenemos que dar restart para que vuelva a... O sea, se va a cerrar el programa y va a volver a activarse antes de abrir el Word. Esperamos entonces que vuelva a activarse el Zotero. Una vez que tenemos activo el Zotero, entonces ahora podemos ir a buscar dentro de nuestro Word. En este caso, el Word tendría que haber estado cerrado para que reconozca de forma automática. Vamos a ver. Vamos a cerrar y volver a abrir. Bien, entonces, una vez que cerramos y abrimos el Word, automáticamente acá ya aparece la ventanita de Zotero. Bien, entonces, en este momento, para que Word pueda trabajar con Zotero, la única condición es que el Zotero tiene que estar abierto. Acá nosotros podemos trabajar sin internet, sin ningún problema. Una vez que nosotros ya cargamos la base de datos, que podemos hacerlo en internet, como ustedes se dieron cuenta, podemos hacerlo de forma manual también, pero una vez que nosotros ya tenemos cargado esto en la aplicación de la computadora, yo ya no necesito internet. Yo me puedo desconectar el internet y puedo empezar a trabajar ya directamente con Zotero, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a ir haciendo? Voy a ir generando las citas para que después se pueda generar de forma automática la bibliografía. Entonces, lo que yo voy a ir haciendo dentro de Zotero, y para eso les quiero mostrar estas otras aplicaciones que tiene acá. Por ejemplo, elijo una fuente y tengo acá la información de esa fuente. ¿Cómo era que le llamamos a esto? Metadatos, ¿sí? Estos son los metadatos de esta fuente. Pero más para la derecha tengo la opción de trabajar con notas y etiquetas. Entonces, ¿para qué nos sirven las notas? Las notas me sirven para poder, como dice su nombre, generar una nota de texto relacionada a esta fuente que está acá. Entonces, por ejemplo, yo entro dentro de este libro y para entrar dentro de este libro doy doble clic. Este libro vos cargaste de forma manual, ¿verdad? Entonces no voy a poder acceder a él. Vamos en este donde dice determinantes ambientales y sociales. Este sí voy a poder entrar. Ahí está. Entonces, este es un libro. Vamos a suponer, yo leí el libro. Y voy a usar una parte del libro. Voy a usar para hacer una cita de un trabajo que estoy haciendo. Entonces, voy a buscar un tema. Y acá habla de los de las metas de desarrollo del milenio, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que yo voy a hablar de la tercera meta y copio eso, ¿sí? Puedo copiar esto directamente acá. Entonces, ahí lo que yo sí puedo hacer es ir a mi Zotero, notas, creo una nota y pego eso que está ahí. Entonces, esto es lo que me va a servir de base para que yo escriba acá mi pensamiento. O sea, yo voy a escribir un párrafo relacionado a esto que tengo acá, que dice que la tercera meta sería favorecer el acceso público a la información para toda persona que necesite, ¿verdad? Habla de acceso a la información. Entonces, el acceso público a la información
es un tema que debe ser abordado por las agendas de los países en desarrollo, por ejemplo. Entonces, vamos a interpretar bien. ¿Qué es lo que acaba de pasar acá? Yo acabo de copiar un párrafo que vendría a ser esto, ¿verdad? Que al interpretarlo, entonces me llevó a escribir esto. Esta es mi, digamos, mi elaboración en base a esta información que yo tengo acá. Entonces acá es donde hay que diferenciar muy bien los dos tipos de cita que nosotros utilizamos normalmente en investigación. Cuando nosotros vamos a usar la cita así tal cual está escrito acá, y vamos a cortar y pegar y vamos a poner, y eso tiene sus requisitos que hay que poner entre comillas, porque es una cita textual, una cita directa, se va a citar de una manera. Pero cuando yo interpreto la fuente y escribo algo basada en esa fuente, pero que es hecho por mí, entonces esto es una cita indirecta. ¿Bien? Entonces, vamos a pasar. Esta cita que yo escribí acá, esto ya queda grabado por el momento aquí en el Zotero. Entonces yo voy a llevar a mi Word y yo escribí acá un pensamiento o escribí un párrafo, pero este párrafo no fue sacado de mi cabeza. Y es ahí donde decíamos que la información tiene que ser mencionada de dónde fue sacada. Entonces, por más que esto yo escribí con mi elaboración mental, yo tengo que poner de dónde yo saqué este párrafo. Entonces, esto que yo acabo de hacer ahora aquí se llama una cita indirecta y tengo que hacer la cita en Zotero. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahí? Voy a ir a mi conector Zotero, voy a agregarle una cita. Ahí ya entonces le doy a agregar una cita. Y me pregunta por primera y única vez en qué formato yo quiero esa cita. Porque hay varios tipos de formatos. Ustedes pueden ver acá, ¿verdad? Que hay muchos formatos. Entonces ustedes tienen que elegir ahí el tipo de formato que les está pidiendo su instituto o su facultad. Nosotros en salud, cuando escribimos artículos científicos, generalmente solemos usar el modelo Vancouver. Hay otros que usan MLA. Depende de eso, pero ustedes tienen que elegir de acuerdo a lo que ustedes utilizan. Entonces, seleccionan eso y le dan OK. Y a partir de ahí, entonces, pueden recuperar de dónde sacaron esto, si se acuerdan más o menos el nombre de la fuente. Y si no se acuerdan el nombre de la fuente, entonces pueden entrar aquí adentro donde dice vista clásica, le dan un clic a la biblioteca y ahí pueden ver de forma total la biblioteca que tienen. Entonces ahí vamos a elegir, en este caso era determinantes sociales, aquí, ¿sí? Yo tengo que poner una página cuando la página es una cita directa. Si no es una cita directa, en este caso estamos haciendo una cita indirecta, no necesito poner eso y le doy OK. Entonces ahí puso una primera cita. Aparentemente este es un número 1 dentro de un paréntesis. Pero si ustedes ponen el cursor encima van a ver que en realidad esto no es un texto, esto es un campo. ¿Qué quiere decir un campo? Un campo es una información que está codificada, que cuando ustedes borran, va a borrarse también de la base de datos y cuando ustedes agregan otro, va a agregarse también. Vamos a seguir agregando citas para poder entender mejor. Vamos a ver otro documento al cual podemos tener acceso total para poder, acá tenemos otro que podemos abrir y mirar.
Se supone que esto tiene que tener una unidad temática, ¿verdad? Hablando siempre del mismo tema, pero yo voy a ir haciendo las citas de acuerdo a lo que voy encontrando para poder hacer la práctica, ¿sí? Bien, en este caso, esto que tenemos acá es un artículo científico y también hay que entender que los artículos científicos tienen toda la información adelante, no hace falta leer todo el artículo científico para sacar los datos. Por ejemplo, generalmente los artículos científicos originales tienen aquí arriba lo que conocemos como título, luego tenemos los autores, la afiliación, o sea, dónde trabajan los autores, y un poco más abajo tenemos el resumen. Y en el resumen tenemos la introducción, los materiales y los métodos que se utilizaron para poder hacer esa investigación. Y acá ya tenemos los resultados. O sea, que ustedes pueden directamente leer los resultados dentro del resumen para no tener que leer todo el material. ¿Sí? Una pequeña trampita, entre comillas, que se hace porque acá nosotros ya podemos ver inclusive la conclusión. Por ejemplo, ¿qué concluye este artículo científico, esta investigación en la cual se basó este artículo científico? En que la mortalidad de pacientes con tuberculosis que requirieron cuidados críticos, ¿verdad?, de terapia intensiva, fue muy alta y ocurrió dentro de la primera semana de la terapia intensiva en el hospital en donde se hizo y en las diferentes series encontradas. Los pacientes presentan patologías asociadas graves, predominaban las formas pulmonares de tuberculosis. Vamos a copiar esto como para poder hacer otra vez una cita indirecta. Entonces, copio esto, me voy a Zotero, es desafío diagnóstico, ¿verdad? Entonces ahí abro una nota, copio la nota y abajo puedo redactar. Entonces, en los ensayos recuperados, los pacientes con TBC dentro de la unidad de terapia intensiva requirieron de cuidados críticos debido a que presentaban patologías asociadas graves. Eso escribí yo, pero basado en esto, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a copiar nuevamente lo que yo escribí, lo voy a llevar al Word, pego lo que yo escribí, obvio, acá no estoy pegando, no estoy haciendo corta pega porque estoy pegando mi idea que escribí en la nota, ¿verdad? Y al final de la nota lo que voy a hacer entonces es agregar acá está, desafío diagnóstico y le doy OK. Entonces tengo mi segunda cita, ¿verdad? Ahora vamos a ver, vamos a traer una cita textual, ¿sí? Una cita directa. Vamos a mirar de qué otro material podemos sacar acá. Una cita directa. Tenemos uno que podemos abrir del todo también. Ahí tenemos nuevamente, fíjense, arriba el nombre, abajo los autores y acá tenemos el resumen. Nuevamente, no necesitamos leer todo el artículo. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Lo que vamos a buscar es la conclusión o los datos, ¿verdad? En este caso, yo puedo usar, por ejemplo, esto. Vamos a ver, vamos a buscar un dato que voy a usar de forma directa.
Aquí, por ejemplo. La tuberculosis, una enfermedad con manifestación clínica muy versátil, es conocida en el argot médico como la gran simuladora. Bueno, eso no es una conclusión. Es una endémica tuberculosis en pacientes con factores de riesgo. Vamos a buscar una conclusión que podamos copiar. Los factores de riesgo en los pacientes... Vamos a suponer que vamos a usar aquí, ¿sí? Usamos esto que está acá, copiamos, y esto va a ser una cita textual. Entonces, para la cita textual, ¿qué dijimos? Que necesitábamos saber en qué página esto está. Entonces, vamos a mirar bien en qué página. Página 874, está aquí, ¿verdad? Página 874 del material tuberculosis miliar en pacientes con aborto posterior a fertilización in vitro, ¿ok? Entonces, comilla, comilla, dentro de la comilla lo que voy a poner, eso es parte de decir que esto va a ser, hay que mirar la regla porque cada uno tiene su forma de hacer su cita directa. APA tiene su forma, MLA tiene su forma, entonces eso hay que ver. Yo ahora estoy haciendo un ejemplo, ¿no? Y ahí lo que vamos a cargar ya directamente, entonces hacemos igualito como estábamos haciendo en una paciente, entonces acá, y ahí tenemos que cargar decíamos, la página. A mí ya se me olvidó la página. Aquí vamos a encontrar otra la página. Página 867. Creo. No, 874. Muy bien, 874. Entonces eso es lo que vamos a cargar aquí donde dice página 874 porque es una cita directa. Solamente esa sería la diferencia como para poder generar eso. Entonces, nosotros podemos ir cargando, haciendo todo esto, y una vez que nosotros terminamos de redactar el texto, ¿para qué nos sirve el Zotero? ¿Para qué hicimos todo el trabajo que hicimos hasta ahora? Para hacer directamente esto. ¿Verdad? Le damos agregar bibliografía y la bibliografía aparece de forma automática. En el caso de Vancouver no es en orden alfabético, es por orden de aparición, o sea, en orden el 1 primero, el 2 segundo, el 3 tercero. Si acá le agregásemos otra, sería material 4, acá haría los comentarios sobre el material 4, acá sobre el material 5, para mostrarnos más, acá voy a agregar más citas. Entonces, ¿qué es lo lindo del Zotero? Que en la medida que nosotros vayamos agregando citas, él le va a ir agregando automáticamente también a la bibliografía. ¿Sí? Entonces, esa sería la cita 4 y acá pondría la cita 5. ¿Sí? Entonces, vamos a elegir otro. Aquí sería entonces cita 5. Entonces, en la medida que ustedes vayan agregando acá, automáticamente su bibliografía va a crecer y ya va a estar en concordancia con el modelo que ustedes quieran. Este modelo que está acá se llama Vancouver. Como ustedes pueden ver, esto no está acá ordenado por abecedario porque el modelo Vancouver no está ordenado por abecedario. Vamos a suponer que ustedes quieren por abecedario. Entonces hay que cambiar la forma de citar. Un modelo de cita por abecedario es APA, por ejemplo. ¿Verdad? APA es lo que usamos en ciencias sociales. Entonces yo puedo poner APA y ahí vamos a ver cómo esto se reordena automáticamente. Fíjense cómo las citas de APA se hacen con apellido y año, ya no es numerito, ¿ven? Y la bibliografía automáticamente pasó acá a ordenarse por orden alfabético. Entonces, ¿dónde eso hacemos? Acá en preferencia al documento, cambiamos el formato de la cita. Automáticamente, entonces, no tenemos que andar rompiéndonos la cabeza. Entonces, esto es muy útil para los casos en que algunas veces uno hace una investigación y
de repente hizo en el modelo Vancouver, pero postuló en una revista para escribir y para que se le publique, y en la revista le dicen, no, pero sabes que nosotros acá usamos el modelo APA. Entonces, para no tener que cargar todo a mano, es bueno ya haber cargado todo en el gestor de documentos. Entonces, de esa forma se genera de forma automática la bibliografía, ¿sí? Todo lo que nosotros hicimos hasta ahora es justamente para poder facilitar la recuperación de la información. Aquí en etiqueta también nosotros podemos ir cargando, como dice su nombre, etiquetas, y le podemos poner etiquetas a cada uno de estas fuentes. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, yo puedo cargar una etiqueta que sea tratamiento y marco cada uno de estos que me habla de tratamiento. Otra etiqueta que sea de prevención y busco cuál es el que habla de prevención. Entonces, en algún momento yo voy a buscar acá tratamiento, ¿verdad? Le doy clic y me va a saltar solamente lo que habla de tratamiento. Voy a hacer eso ahora. Por ejemplo, este que está acá habla de diagnóstico, ¿verdad? Entonces voy a ponerle una etiqueta que se llame diagnóstico. Y enter. Con eso él ya le pone la etiqueta. Este que está acá va a ser de tratamiento. Enter. Este que está acá también me habla de diagnóstico. Cuando yo hice una vez, ya aparece acá como para completar de forma automática. Este que está acá es tratamiento. Ahí también, al hacer un clic con la T, ya me aparece tratamiento. Yo puedo escribir todo tratamiento también ahí sin problema. Estoy haciendo para hacer más rápido, ¿no? Esto que está acá sería clasificación. Este sería clasificación. Estoy hablando de una clasificación mental nomás. Ustedes pueden hacerlo esto de acuerdo a cómo ustedes organizan la información en su cabeza. Endovesical, esto yo podría ponerle como tratamiento. Y esto que está acá le pondría como tratamiento. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente. Cuando yo me siente a redactar mi Word, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a buscar aquí, acá están las etiquetas, acá a la izquierda. Entonces voy a empezar hablando del diagnóstico. Entonces voy a hacer un clic sobre la etiqueta de diagnóstico y solamente me van a aparecer las fuentes que yo marqué que habla de diagnóstico. Una misma fuente puede tener varias etiquetas, o sea que pueden poner ustedes diagnóstico y le pueden poner la etiqueta de tratamiento también, entonces va a aparecer cuando aprieten diagnóstico y cuando aprieten tratamiento también. Terminaron de escribir diagnóstico, entonces le dan clic encima de diagnóstico, desactivan la etiqueta y ahora vamos a trabajar sobre tratamiento. Entonces hacemos un clic sobre tratamiento y me aparecen todas las que yo marqué como las útiles en tratamiento. Entonces se dan cuenta que el Zotero no solo me sirve para guardar la información. El Zotero no solamente me sirve para ayudarme con el Word para crear las citas, sino también me sirve para organizar la información de una manera que yo pueda recuperar rápida y fácilmente esa información en el momento que esté haciendo la redacción. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a que ustedes vayan a hacer una buena búsqueda, primero que nada hacer una buena búsqueda, tener una buena cantidad de fuentes. Y por último, entonces, clasificar de acuerdo al tema. Posteriormente ya podemos sentarnos a hacer la redacción, ¿sí? Entonces, este es uno de los muchos gestores bibliográficos. Hay otro que se llama Mendeley, que es muy interesante también. Hay otro que creo que se llama EndNote y otros varios que son gratuitos. Todos tienen su pro y su contra. Y casi todos funcionan con el Word también. El tema es que ustedes tienen que sentarse y practicar y compartir información. Ustedes vieron que se puede, así como si fuese que ustedes hacen un grupo de WhatsApp, pueden hacer un grupo de investigación con el que puedan compartir información. Entonces, si ustedes habilitan para que otros miembros del grupo puedan
cargar información. Por ejemplo, cada uno de ustedes pueden conseguir 5 tipos de fuentes distintas y se hace una búsqueda bibliográfica mucho más efectiva, más rápida, en menor tiempo, y después se pueden poner a redactar todos juntos un artículo. Entonces, esto un poco es digamos, el tema. A mí me gustaría que Sergio les haga llegar este video, que ustedes puedan verlo, que puedan practicarlo, y que podamos reunirnos nuevamente con sus dudas. O sea, que hagamos un taller con ustedes conectados, con sus soteros abiertos, y que puedan plantear las dificultades y las dudas que están teniendo sobre el uso ya directamente. Obviamente no podemos hacer todo en una sola jornada porque vamos a estar 5 o 6 horas seguramente para poder hacer todo eso. Entonces vamos a ir haciendo por parte. Hoy dimos las generalidades, enseñamos cómo crear una cuenta, cómo bajar la aplicación, cómo instalarla, cómo guardar las búsquedas que ya hicimos y cómo interactuar con el Word. A partir de ahora, entonces, yo quedo a disposición de ustedes para tener una segunda jornada ya práctica con las preguntas que ustedes puedan tener ya sobre la práctica hecha en sus computadoras y en los temas que ustedes quieran buscar. ¿Sí? Así que les agradezco muchísimo la oportunidad de apoyarles. Espero que podamos tener ese segundo encuentro, que ya no sea virtual, que ya sea un encuentro presencial a distancia, ¿verdad? Que ustedes puedan estar acá y que puedan hacer sus preguntas. Yo creo que vamos a poder congeniar eso con mayor facilidad, ya que ahí va a ser mucho más dinámico y resolutivo todo lo que podamos compartir. Desde ya les vuelvo a reiterar mi compromiso y les agradezco mucho la invitación.